Hola, buenas tardes, profesora Estefanía y profesor Germán. Mi nombre es Paola Vanessa Pérez, pertenezco a la UG de Merlo. Para la realización de este trabajo seleccioné como país a Arabia Saudita. Aquí vamos a ver los PowerPoint realizados. El título que decidí ponerle es Religión y Petróleo. Vamos a ir pasando las diapositivas. Bueno, sus orígenes fue nombrado oficialmente como Reino de Arabia Saudita. Es un país de la península arábiga. Es también conocido como la tierra de las dos mezquitas sagradas, en referencia a las de la Meca y Medina, los dos lugares más sagrados del Islam. Bueno, su capital es Riyadh y acá nos dice que Arabia Saudí tiene las segundas reservas de petróleo del planeta tras Venezuela y de la exportación del mismo obtiene el 75% de sus ingresos. Sus límites se encuentran acá en el mapa, lo podemos ver al norte con Jordania e Irak, al este con Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, al noroeste, y al este con el Golfo Pérsico, al sur con Yemen y Omán, y al oeste con el Mar Rojo. En cuanto a la política, es una monarquía absolutista que, pese a los esfuerzos actuales para modernizarla, todavía se mantiene como un sistema feudal en el que la dinastía de los Al Saud gobierna y concentra toda la autoridad. Bueno, nosotros tenemos como característica que es un país oriental que tiene una atrapante e interesante cultura y modo de vida. Por eso es que decidí optar por este país, que es tan distinto a Occidente como es donde vivimos nosotros. Bueno, el Corán y la Sharia son las leyes fundamentales. Acá nos dice, la ley básica adoptada en 1992 declara que los reyes de Arabia Saudita serán los descendientes del primer rey Abdelaziz bin Saud, y que el Corán, eso también decía la Sharia, será la constitución del país, es decir, que se regirá por la ley islámica. Bueno, aquí no existen partidos políticos ni tampoco elecciones, excepto las primeras elecciones municipales realizadas en 2005. Bueno, el rey es el mandatario absoluto y su poder, al menos teóricamente, está limitado por los preceptos de la ley islámica y otras tradiciones saudíes. En cuanto a su economía, tiene una economía basada en la extracción del petróleo, que es su fuerte, digamos. El gobierno mantiene un fuerte control sobre las principales actividades económicas del país. Nos dice que las reservas de petróleo en el 2008 alcanzaban a 260.000 millones de barriles, es decir, el 24% de las reservas probadas en el mundo. Es el primer exportador de petróleo y el líder en el cártel de la OPEP. El sector petrolero representa el 75% de los ingresos presupuestados por el país, el 40% de su Producto Nacional Bruto y el 90% de sus ingresos por exportaciones. Bueno, como su fuerte es el petróleo, debido a esta explotación tan grande que tiene este país, parte de la costa y de la tierra están seriamente contaminadas. En 2012, Arabia Saudita bombeaba unos 10 millones de barriles diarios de petróleo. Bueno, existen unos ciertos inconvenientes dentro del crecimiento, como por ejemplo la falta de mano de obra, que esté preparada para el avance tecnológico que ha tenido este país. Por lo tanto, al no tener la mano de obra preparada, importan mano de obra, y esto que hace que tengan un carente desarrollo social los habitantes árabes, un carente desarrollo social. Hay una pobreza marcada, más o menos del 50%, porque hay una mala distribución de la riqueza. Solo algunos acumulan la riqueza del país árabe más rico. O sea, se distribuyen, están bien marcados los pobres de los ricos por la mala distribución que hay. En cuanto a la globalización, Arabia Saudita ha experimentado cambios notables en los últimos 30 años en las dimensiones tanto económicas, sociales y demográficas.
En la actualidad debe lidiar con las consecuencias de haberse unido a la Organización Mundial de Comercio y con los desafíos que presenta la globalización. Bueno, en cuanto a la globalización, necesita establecer un marco para expandir el mercado de capitales y controlar la transición de una economía manejada por el sector público a otra que es privada. Se ha encarado una economía de mercado abierta con muy pocas restricciones en cuanto a los bienes y los servicios. La clave del panorama económico de largo plazo para la economía de este país es el entorno económico global, debido a que este impulsa el mercado del petróleo. La economía global está sujeta a los ciclos de los negocios y se espera que los mercados emergentes se expandan a una velocidad mayor. Bueno, este país tiene que las exportaciones van a las demás naciones más industrializadas y que están más desarrolladas, y las importaciones provienen de casi todo el mundo. Sus clientes son la Unión Europea, Estados Unidos, el Lejano Oriente y China, como sería el mayor comprador que se puede establecer a futuro. Geopolítica. En cuanto a la geopolítica, Oriente Medio es un territorio de conflicto, cuna de civilización. Allí concurren Irak, Irán, Siria, Jordania y la propia Arabia Saudita, que es la que estamos estudiando. Estos puntos son muy importantes entre todos los países, y Oriente Medio nos dice acá que ha sido una zona muy conflictiva. Pero Arabia Saudita tiene el problema, tiene una gran rivalidad geopolítica en la región, sobre todo en las raíces religiosas con Irán, porque hay una división entre los suníes contra los chiíes. La batalla principal entre ellos es su proyección en el ámbito regional como potencias medias. Bueno, Arabia Saudita decidió separarse en suníes y Irán, después de la guerra, se separaron en chiíes. Bueno, esta guerra sigue constantemente, aunque en algún momento decidieron unirse, porque son países petrolíficos y esta es su forma y su medio de vida. Nos dice que Arabia Saudita ha mostrado una alianza histórica en cuanto al ámbito militar con Estados Unidos, que se lleva a cabo por el beneficio de precios preferenciales en el abastecimiento del petróleo saudí. Estados Unidos es una superpotencia siempre busca tener aliados. Entonces buscó a Arabia Saudita como uno de los principales para poder, uno de los principales abastecedores de petróleo, que les ofrezca un buen precio. A su vez tiene con Irán un conflicto histórico por cuestiones fronterizas, ya que los dos desean ocupar el lugar más influyente de la región. Con India y China mantienen una relación estrecha, ya que Asia representa la mitad de sus ingresos totales por las altas demandas de hidrocarburos. Existen ciertos potenciales conflictos con Kuwait por no permitir el paso de una vía férrea que comunicaría todo el Golfo. Surgen también problemas fronterizos con los Emiratos Árabes Unidos, que es con quien limita, que es uno de los países con que limita, pero los que más preocupan al reino son los que surgen con Irán e Irak como foco de inestabilidad de la región. Bueno. Por último nos encontramos con la adhesión al Tratado Antártico. El Tratado Antártico fue suscrito en 1959 en Washington. Este tratado preserva una importante región de armas nucleares y de su flagelo. Se busca protegerlo porque todos los países es como que buscan siempre invadir, prevalecer en la zona. Entonces, por la firma de este tratado, donde todos los países se pusieron de acuerdo, se evita esto. Este tratado permite que se hagan estudios de la zona, de las diversas situaciones que se pueden presentar en la Antártida, de los ambientes, pero sin dejar ver, pero como dice acá, una importante región de armas nucleares y de su flagelo. Eso es lo que no se permite. Arabia Saudita decidió no adherirse al tratado ni como parte consultiva, que son aquellas que desarrollan actividades en la Antártida,
ni como parte no consultiva, que son aquellas que están invitadas a asistir a las reuniones pero que no participan en la toma de decisiones. Bueno, las partes del tratado, en un principio, cuando fueron firmadas, comenzaron siendo 12. En la actualidad son 49 países, 28 pertenecen a las partes consultivas y 21 son aquellos que pertenecen a las partes no consultivas. En cuanto a la religión y la constitución, los dos lugares más sagrados del Islam se encuentran en las ciudades de la Meca y Medina. 5 veces al día, los musulmanes, que son estrictamente respetuosos de su religión, los musulmanes son llamados desde los minaretes de las mezquitas a orar. El fin de semana lo constituyen el jueves y el viernes, y la religión musulmana afirma tener las mismas raíces que el judaísmo y el cristianismo. El Corán es la constitución de la Arabia Saudita y la Sharia, ley islámica, es la base de su sistema legal y ninguna otra religión puede practicarse en este país. Son muy estrictos en cuanto a esto. El Islam prohíbe el consumo de cerdo y de alcohol y esta ley se aplica estrictamente en todo el país. Bueno, como dato de color tenemos que las mujeres de Arabia Saudita, esto ha pasado en junio de este año, hasta junio de este año no se les permitía. Luego de ahí pueden manejar vehículos por primera vez en 30 años. Fue con el permiso del gobierno ultraconservador y la oposición de los ortodoxos, mientras los principales militantes por la igualdad de las mujeres están presas. Acá sería el fin de la presentación. Este es un país que tiene como un recelo en cuanto a las mujeres, lo podemos observar aquí en su vestimenta y en el hecho de sobresalir. Es como que la posición está más firme en cuanto a las opiniones de los hombres. Por eso esto es un cambio muy grande. Como conclusión, Arabia Saudita es uno de los países, esto es lo que yo considero, con enormes riquezas petroleras, es un exportador a países del primer mundo en los últimos años. El régimen saudí se ha tenido que preocupar por su futuro tras la caída de los precios del petróleo debido a las diferentes crisis que ha habido por la variación del dólar. Ha impuesto a su vez doctrinas islámicas fundamentalistas que están basadas en la tradición wahabita para sus habitantes. Sin embargo, algunas de sus medidas y modificaciones de decretos en cuanto a permitir conducir a las mujeres, lo que decía recién, también limitando el poder de la policía religiosa, porque son muy estrictos con el tema de las elecciones sexuales, de las infidelidades, son pasos positivos para que el reino logre emanciparse de algunos elementos. Se ha llamado también a una mayor tolerancia con cristianos, judíos y aquellas otras comunidades no musulmanas para lograr una mayor diversificación, tanto cultural, religiosa como social. Bueno, yo considero que ha tenido un gran protagonismo teniendo en cuenta los intereses geoestratégicos inherentes a su condición de productor y exportador de petróleo, siendo uno de los países en convertirse en una potencia de Medio Oriente y el país árabe más rico. Se puede agregar que la política de grandes obras públicas desarrollada por su gobierno, el logro de que entren nuevas y fuertes inversiones extranjeras, lo logra posicionar ante el mundo como un país con una amplia solidez, tanto bancaria como financiera. Este país utiliza la geopolítica para marcar el espacio, ocupando, conquistando su gran fuerte, que son las actividades petrolíferas, para la toma de decisiones relacionadas a los fenómenos políticos que se suscitan en este país tan potente. Bueno, es muy influenciada por las políticas económicas y territoriales y crea una interrelación entre espacio y economía. Bueno, tiene un aliado muy fuerte que es Estados Unidos, pero a la vez se termina convirtiendo en su gran competidor. Los dos quieren convertirse en el mayor productor de petróleo en el mundo. Bueno, podríamos aclarar también que la liberación económica y la privatización de diversos sectores de la economía han sido la mejor decisión para que el sector privado resulte el próximo impulsor de un crecimiento económico sustentable. Considero que esto es lo más importante de este país tan rico.
Espero que estén bien, saludos a todos y esta es mi participación. Gracias.